Pasamos de seno y coseno con lo que era el círculo unitario y luego encontramos las principales funciones trigonométricas aplicadas a triángulos que son rectángulos, como lo es la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Vimos la particularidad de ellos de que podrían hacerse aplicaciones ya con estas funciones trigonométricas y también con la ayuda de lo que es el teorema de Pitágoras. Tanto las funciones básicas trigonométricas hacen alusión a lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa. Por eso es que están relacionados con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras normalmente logramos encontrar los lados, pero con las funciones trigonométricas también vimos que podemos encontrar sus ángulos. Completando este principio, entonces podemos hacer uso de ambas funciones, tanto la pitagórica como las funciones trigonométricas, para hacer algunos cálculos aplicados a triángulos rectángulos. Dijimos que podíamos calcular pues la distancia a la que se encuentra cierta persona de un edificio teniendo algunos datos. Con un ángulo de depresión, ya vamos a ver cuando hablemos, les decía, de la ley del seno y del coseno, cuando es un ángulo de elevación y cuando es un ángulo de depresión. Pero teniendo algunos datos, podríamos encontrar una distancia a la que cierta persona se encuentra de un edificio de altura H. Y así sucesivamente podríamos hacer la aplicación que más adelante las vamos a hacer con siempre utilizando tanto el teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas. Ya el día de ayer avanzamos con algunas funciones que son trigonométricas, hablando específicamente de la función del seno y partiendo de la básica, la función senoidal básica. Ustedes pudieron observar cuando la graficamos que esta sale de 0 y su periodo termina en 2pi para la función del senoidal o seno. Para la del coseno, que es la que el día de hoy vamos a hablar, pues también tiene un recorrido de 2pi, pero que esta empieza o parte desde Y1 y finaliza siempre en Y1, que es su amplitud normal, cuando graficamos la del coseno. Entonces, logramos avanzar en esta interpretación para lo que es la función del seno de X. Hablamos de un periodo T. El periodo T es exactamente en el periodo que ocurre todo el ciclo de la función. Y también hablamos de un desplazamiento que es de fase. El desplazamiento de fase normalmente coincide con el punto de inicio o nos dicen hacia dónde se corre nuestra función. Si nos da negativo, sabemos que corre o se desplaza. El desplazamiento de fase ocurre siempre en el eje de X. ¿Sí? Menos C dividido B dijimos que era. Y este se desplaza en el eje de X. Quiere decir que este es el parámetro que nos da dónde inicia nuestra función para poder tener la interpretación completa de cómo es que nuestra función se traslada o empieza con todo el periodo de ciclo o el intervalo de ciclo de una función trigonométrica. En esta mañana, lo que nos quede de tiempo, vamos a platicar sobre la función coseno y hacer un ejemplo también de él para poder concretar la función tanto del seno como la del coseno
y poder hablar de la tangente también, para entonces tener por lo menos estas tres funciones trigonométricas que son importantes. Entonces, si me permiten un momento en lo que ya les empiezo a compartir en pantalla, por favor. Muy bien, jóvenes, entonces haciendo mención un poco de lo que decíamos. El intervalo, el ciclo, es en donde se da toda la función, el desplazamiento de fase, el corrimiento sobre el eje X y el periodo en el cual se da todo este ciclo de la gráfica o el intervalo de ciclo. Esto aplica para la función seno y coseno, debido a que estas dos, ese es el periodo o el desplazamiento que se da en la función normal. Sin embargo, no sucede lo mismo en la función que es tangente. ¿Por qué? Porque la tangente no se repite cada 2pi. La tangente se repite de distinta manera. Pero cuando ya vayamos a la tangente vamos a mencionar algunos pequeños cambios que ocurren en la tangente. Pero veamos entonces acá, para empezar, nuevamente, aunque la vimos al inicio, cómo se comporta la función coseno de x. Normalmente la función coseno de x tiene esta forma: cosenoidal, senoidal y cosenoidal. Para este caso es cosenoidal. Aunque en este punto ven que es el 0, 1 y la cosenoidal es repetitiva en este periodo, pero vemos en esta definición que tanto para la función seno como la del coseno, el intervalo de ciclo de la gráfica aparece en este intervalo, que es de 0 a 2pi.
quiere decir que completa la totalidad de un ciclo, por así decirlo, entre 0 y 2pi, tanto para la función de seno como para la función de coseno. Por eso es de que acá se repite en la del coseno. Este punto en el que corta acá y el punto en el que hace acá, hasta este punto de acá, el mínimo, cuando viene bajando, perdón, el mínimo es un pi. Y seguramente en donde finaliza acá es 2pi. Quiere decir que el desplazamiento de un ciclo total de la coseno se da entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entre 0 y 2pi. Entonces, si vemos la amplitud, normalmente es de 1, tanto para la del seno como para la del coseno. Entonces, si su recorrido es entre 0 y 2pi, pues este sería pi, ¿verdad? Exactamente el punto bajo, y 2pi el punto más alto acá. Quiere decir que este está partido en cuatro periodos, por así decirlo. No en 4 periodos, sino en un desplazamiento de 4, en donde este es pi, este es 3 medios de pi, este es pi, y este es pi medios. ¿Sí? Si ven la forma en la que se repite, es de esta manera el ciclo de esta función. Ahora, el ciclo de la función seno, solo estas dos por el momento, en azul, también tiene su ciclo. Ahora este sí aparece de 0 y termina su ciclo en este punto, que es 2pi. También es repetitiva, por eso les decía que el seno y el coseno normalmente ocurren en ese periodo de 0 a 2pi. Por eso es que completa nuestra forma en el intervalo en donde tenemos que resolver por medio de una desigualdad cuando esta es desde 0 a 2pi. Nuevamente, para la tangente no ocurre de esa manera, pero cuando lleguemos a la parte de la tangente, pues vamos a hablar de ella como tal. Viendo esto, entonces, que es así, vamos a hablar de una función que sea una función coseno, que sea coseno sencilla. Vamos a decir que graficar la función f de x que sea igual a 7 por el coseno de x. Miren esta función que es bien básica. 7 coseno de 2 coseno de x. Si tenemos esta función así, recordemos primero la forma. La forma básica es de y, ¿verdad? Va a ser a por el coseno de bx más menos c, y pues existe un más menos d. Nuevamente, aunque ninguna de ellas ha sucedido con d, hemos dicho que este d es el desplazamiento que se da en el eje de y. Quiere decir, dónde es que se va a graficar nuestra función principal. Si es más d, pues es hacia arriba, y si es menos d, pues es hacia abajo. Como esta es la forma básica, entonces vamos a ir sacando los parámetros correspondientes. Tenemos que nuestra amplitud A para este caso es de 7. ¿Bien? Tenemos que nuestro B para este caso es de 1. ¿Por qué? Porque es el valor que acompaña a la variable de x. Y tenemos que nuestro C no existe, entonces es 0. Y también que nuestro D también es 0. ¿Por qué? Porque no existe en esta función básica que tenemos.
Como no existe, entonces, ¿qué podemos sacar? Solo podemos sacar nuestro periodo, que es de t, que es igual a 2pi dividido b, según lo que dice nuestra fórmula. 2pi dividido b. Quiere decir que este periodo va a ser 2 veces pi dividido 1, que va a ser igual a 2pi. Para este ejemplo, pues vemos que el periodo en donde se va a dar la totalidad de nuestra función, pues va a ser en lo normal, va a ser en los 2pi. Quiere decir que esta va a estar dividida como lo hemos visto en nuestra gráfica de coseno, ¿no? Va a estar en este punto, perdón, en este punto, en este y en este y en este. O sea que va a tener ese corrimiento. Igual va a estar nuestra función que acabamos de encontrar. Nuestro desplazamiento de fase no va a existir, pero sabemos que nuestro desplazamiento de fase es menos c dividido b, ¿verdad? Pero este caso no tenemos, o sea, no está c, entonces no vamos a encontrar nuestro desplazamiento de fase. De igual manera, no podemos encontrar el intervalo de ciclo, que es desde 0 menor o igual a bx más c, menor o igual a el punto 2pi. ¿Por qué razón? Porque no tenemos también en nuestra función normal el bx más c como normalmente deberíamos de tenerlo para poder encontrarlo por medio de nuestra desigualdad. Continuando entonces con nuestra función, vamos a ver si la hago por acá. De 7, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tener que hacerlo 5. Hagámoslo hasta acá de 5. Digamos que este va a ser nuestro eje de X, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Muy bien. Estamos deteniéndonos en más que todo en hacer la gráfica, ¿verdad? Bueno, sabemos entonces que nuestra amplitud es de 7. Va a ser de 7 positivo y menos 7 por acá, ¿no? O sea que va a ser bastante grande. Nuestra amplitud es bien grande para este ejemplo. El periodo va a ser de 2pi. Ya sabemos que entonces el periodo en el cual va a ocurrir es en el periodo normal. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar con el punto de acá arriba, ¿sí? Vamos a ponerlo. Vamos a poner un punto aquí arriba y le vamos a poner un punto final acá. ¿Sí? Para la función de coseno, este punto en donde finaliza va a ser el de 2pi. ¿Sí? Y va a iniciar en este. Si vemos el coseno, como en este caso del ejemplo, el periodo es normal, entonces va a pasar y va a cortar en este. ¿Qué punto dijimos que era este, jóvenes, de acá? En donde va a pasar cortando primero. Este punto de ahí,
que digamos sea por acá, ¿qué punto va a ser este? En radianes. ¿Qué punto sería ese en radianes, jóvenes? ¿Qué punto sería? Si se da el ciclo normal. Pi medios. Pi medios. Y vuelve a bajar a su punto más bajo. En este lado de acá, vamos a suponer el punto más bajo que se da es en este lado. ¿Cuánto sería ese punto más bajo, jóvenes? ¿Cuánto valdría este? ¿Cuánto valdría ese punto más bajo de nuestra función, jóvenes? Esa no era de 3 pi cuartos. Sería sí, en este punto sería pi, ¿verdad? Si este es pi medios, bajamos aquí, pi medios, este es pi. ¿Cuánto vale este de acá entonces? Si es un medio, o sea, pi medios, cómo se va trasladando, porque es normal, ¿verdad? Se va a dar en un periodo normal. El otro sería 3 medios de pi. 3 medios de pi. Así es, ¿por qué? Porque es cada medio. Entonces tenemos que acá va a ocurrir el otro. Si lo graficamos normalmente, como es muy igual a la normal, o sea, vamos a tener más o menos una forma de estas. Punto más bajo, topa y se va al punto más alto. Claro, esta no está tan bien graficada, ¿verdad? Pero más o menos son los puntos que sí se deben de considerar. Este sería el punto más bajo para la del coseno. Y normal, ¿por qué razón normal? Porque nos dio el periodo en la que se iba a repetir todo el ciclo de nuestra función, iba a ser en este caso de 2pi. Por esa razón es que quedó de la misma manera y usamos como referencia de la función lo que nos dice la original, ¿sí? Pi medios, pi, 3 medios de pi y 2pi, que es el periodo que a lo largo del eje del intervalo del menos infinito a infinito, pues realmente va a ocurrir para el caso de esta función. Entonces, así quedaría nuestra función para el caso que tenemos. Aquí sería pi, aquí sería 3 medios de pi, y aquí sería el 2pi, como lo de la circunferencia unitaria. Pero en el caso de nuestra función sería así como queda. De todas maneras, les voy a pedir que la copiemos y si tienen alguna duda al respecto, me la indiquen para entonces detenernos un momento en ese punto.
¿Sí lo han copiado, jóvenes? Y que disculpe, ¿puede poner la pantalla ahorita? Es que no copié la de la No, gráfica. no tengo pena. Por favor. No tengo pena. Ya, ingeniero, gracias. No hay problema. ¿Alguna duda con estos jóvenes? Con esta función. ¿No hay dudas? No, ¿verdad? Esa no es una duda tan grande. Realmente no hay muchas dudas. Veamos otra función. Espero que me quepa aquí. Digamos que nos piden ahora graficar la función f de x igual a 2 veces el coseno de 3x menos pi menos pi medios. Muy bien. Ahora esta función contiene esta forma: 2 coseno de 3x menos pi medios. Muy bien. Recordemos siempre, o tengamos a la mano siempre nuestra forma básica, que es a por el coseno, ¿verdad? De bx más c, o más menos c, o más menos d. Entonces, vamos a sacar nuevamente nuestros datos. Primero vamos a sacar nuestros datos para luego interpretar nuestra gráfica. Nuestra amplitud sería de 2, ¿sí? Nuestra b sería en este caso de 3. Nuestra c en este caso es de menos pi. Noten que hemos tomado el valor completo negativo, menos pi. Y necesitamos además ahora encontrar nuestro periodo t. Para la del seno y el coseno hemos dicho que va a ser 2pi. Híjole, es igual a 2pi dividido todo esto en b. Entonces nuestro periodo es 2pi dividido b, que vale 3. Quiere decir que nuestro periodo está en 2/3 de pi, o 2 pi tercios, que realmente es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir el 2 pi tercios? Pues quiere decir que va a estar en ese lapso, ¿verdad? Coordinada en ese intervalo que se da en ese periodo de tiempo, en ese periodo, perdón, 2 pi tercios. ¿Qué más nos hace falta sacar? Nos hace falta sacar el desplazamiento de fase. Tenemos ahora que el desplazamiento de fase va a ser igual a menos c dividido b. El desplazamiento de fase es menos c dividido b. Vean que como aquí sí a la fórmula tiene un menos c,
Entonces va a afectar a mi C, que es menos pi. ¿Sí? Bien. Y eso pues me va a cambiar el valor del desplazamiento de fase. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aplicar la ley de los ciclos. Entonces nuestro desplazamiento de fase va a quedar como pi tercios. ¿Sí? Entonces, como es pi tercios, podemos entonces decir que nuestra función como tal va a estar corriéndose por cada pi tercios. Como el desplazamiento de fase es el que ocurre en el eje de X según lo que dice nuestra definición, ¿sí? El número menos C dividido B corresponde a la traslación o lo que se corre en el eje de X horizontal. Se conoce como el desplazamiento de fase, ¿sí? Y tenemos que el periodo de la gráfica, que ya lo vimos o lo acabamos de mencionar, es en donde se comprime o se estira la función, o sea, en donde cumple con toda la característica de graficarse toda esa función. Entonces, tenemos que nuestro desplazamiento de fase va a ser pi tercios. Nuestro periodo va a ser de 2 pi tercios o 2 tercios de pi y tenemos una amplitud de 2. Pero nos queda un menos pi medios acá. Nos queda un pi medios y pues D va a ser igual a menos los pi medios. ¿Sí? ¿Qué dijimos de este desplazamiento de D? Pues este ocurre cuando es hacia arriba positivo y hacia abajo cuando es negativo. ¿Se toma en cuenta? Sí se toma en cuenta, debido a que entonces no va a ocurrir sobre nuestro eje de X, ¿verdad? Nuestra cosenoidal no va a ocurrir directamente sobre nuestro eje de X. Si ya tenemos todo eso, ya podemos graficarlo, pero ahora tenemos aún tenemos un argumento. El argumento de la función coseno trigonométrica, ¿verdad? El argumento es 3x menos pi. Como ahora sí tenemos el bx más menos a, que aplica a este ciclo que dice de la gráfica, el intervalo del ciclo de la gráfica que va a estar dado entre 0 y 2pi. Entonces podemos encontrar ese intervalo de ciclo de la gráfica. Vamos a poner acá intervalo de ciclo. El intervalo de ciclo. ¿Sí? Que es de 0 menor o igual que bx más c menor o igual que 2pi. Aquí está establecido nuestro periodo de el ciclo de la gráfica. Entonces, déjame mucho espacio acá. Entonces, nuestro intervalo de ciclo va a ser 0 menor o igual nuestro argumento 3x menos pi, 3x menos pi menor o igual que 2pi. ¿Para qué nos sirve realmente el intervalo de la clase? Pues nos va a servir para marcar el punto inicial y el punto final. El punto inicial y el punto final. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es encontrar nuestra desigualdad o resolverla, ¿sí? Hasta este momento me tengo para preguntar si tienen alguna duda, Juanes. De momento voy bien. Gracias, ingeniero. Gracias, Stephanie. ¿Todo bien, Juanes? ¿Los demás compañeros? Muy bien, gracias, jóvenes.
Excelente. Entonces, regresemos acá. Resolvámosla. Y sabemos que para poder eliminar lo de en medio de la función, pues vamos a tener que sumar un pi primero. ¿Verdad? Vamos a sumar el pi a todos los lados de la desigualdad para poder encontrar esta eliminación acá. Nos queda entonces que pi menor o igual que 3x y menor o igual a 3pi porque sumamos los extremos. Nos falta para poder eliminar el 3, dividir todo dentro de 3. Y así poder encontrar nuestro punto de inicio y nuestro punto de fin. Eliminamos acá. Entonces nos queda nuestro intervalo de ciclo D, que va a estar dado entre pi tercios, menor o igual que x y menor o igual que pi. Porque también hay otra simplificación acá. Quiere decir que todo el recorrido de nuestra función va a ser el punto de inicio. Le voy a poner así. Este es nuestro punto de inicio y este va a ser nuestro punto final por medio de nuestro intervalo que es el de ciclo. Ya tenemos todos los datos correspondientes a encontrar y entonces vamos a empezar a hacer nuestra gráfica con todo lo que ya hemos encontrado y vamos a ver si me alcanza por aquí. Mientras lo gráfico les voy a quitar el audio y luego lo vuelvo a colocar.
Ahora sí les vamos a poner el audio. Perdón. Bueno, estamos graficando nuestra función, pero como teníamos que nuestro d era menos pi medios, ubicamos dentro de nuestra recta numérica realmente en donde queda nuestro menos pi medios. Quiere decir que este valor en donde yo estoy poniendo el menos pi medios se va a ejercer o se va a graficar realmente en nuestra gráfica de la función. ¿Sí? O sea que este es el eje de referencia, no es el eje de X, sino es este el eje de referencia en donde va a ocurrir nuestra gráfica. Entonces, si nuestra amplitud es de 2, quiere decir que a partir de este punto voy a tener una amplitud de 2. Quiere decir que va a correrse 2 unidades más para acá. Entonces, si se corre 2 unidades, en qué punto nos estaría la amplitud de este lado? Lo que debemos entonces de hacer es encontrar esa amplitud. Si este menos pi medios corresponde aproximadamente al 1,57, entonces si yo le quito, son 2 unidades, ¿cuánto estaría hacia arriba, jóvenes? No me va a alcanzar, la verdad. Vamos a ver si la puedo correr un poco. Vamos a ver. No, solo para allá, pero no para abajo. Bueno, miremos si la podemos acortar entonces. ¿Cuánto sería entonces si son 2 unidades hacia arriba del cajón? ¿En dónde estaría en la parte más alta? Lo hacemos en otro lado mejor, ¿verdad? O está bien ahí. Ahí está. Tal vez solo acortar los valores, ¿verdad? Haciéndolos más pequeños, tal vez. Para que nos casen. Para que les quite el audio, miren. De todas maneras, estamos quitando la gráfica. La vamos a correr un poco más para acá. Aprovechemos todo este espacio. Y vamos a hacer que por el lado de acá está X. ¿Cuánto se corre mientras yo termino de graficar acá? Entonces, el valor de nuestra función. -1, -1 y -2. -1 y menos pi medios por acá. Por acá. ¿Cuánto les dio? Alguien que haya hecho el cálculo de la amplitud. ¿Cómo les da la amplitud? Para arriba y para abajo. ¿Cuánto les quedaría la amplitud? Sumémosle -1 medio hacia arriba, el pi medios corresponde aproximadamente a 1,57. Entonces, si corresponde a 1,57 acá, ¿verdad? Esto corresponde a 1,57 negativo. A partir de este punto tienen que ser una amplitud de 2 unidades porque es 2. Entonces, si es hacia arriba, ¿en dónde nos quedaría nuestra amplitud? El punto más alto es 0,43. 0,43. Quiere decir que está, digamos que si aquí es un medio, ¿verdad? Si aquí es 1 y aquí es un medio, todavía estamos hablando por acá. Tenemos entonces nuestro punto permítanme jóvenes porque parece que
bulla por aquí. Entonces, permítame, jóvenes, gracias por la espera. Tenemos entonces que este va a ser el punto más alto, que sería 0. ¿Cuánto me dijo alguien ahí? 0.43. Muchas gracias. Y por el lado hacia abajo de ahí, ¿en dónde estaría nuestra amplitud? Este es 2. Vamos a poner que sea por acá 3. Vamos a poner por acá 4. ¿Dónde quedaría entonces nuestro punto de la otra amplitud a partir de menos pi medios, que es menos 1,57 hacia abajo? Más o menos estamos de 3,57, va a ser, quiere decir que si está 3,5 por acá más o menos va a estar la otra amplitud, sumándole, vamos a poniendo las otras dos cantidades más o menos por este punto de acá. Entonces, si aquí está nuestra amplitud, ya tenemos, vamos a ponerle así acotado para saber bien que en esos puntos es en donde vamos a tener nuestra amplitud, ¿sí? Nuestro eje de referencia es el menos pi medios. Entonces, quiere decir que vamos a partir del punto más alto. Vamos a ponerlo en rojo. Del punto más alto. Y vamos a terminar en el punto también más alto nuestra función. Como lo que queremos es realmente tener una interpretación más, un poco más o menos de nuestra gráfica. Entonces, sabemos que va a empezar según nuestro intervalo de ciclo en pi tercios. Quiere decir que vamos a tener corrido pi tercios. Digamos que estamos hablando de por acá, más o menos. Y voy a trasladar hacia mí acá que tengo los pi tercios. ¿Sí? Porque eso es lo que encontramos, pi tercios. Nuestro intervalo. No se ve, ¿va? Ya no se ve. Ahí está. Y va a finalizar, si es en pi tercios, entonces quiere decir que inicia y va a tener el punto más bajo, lo va a tener más o menos, digamos que por acá, en 2 pi tercios. ¿Por qué? Porque está dividido en pi tercios, ¿va? Entonces nuestro desplazamiento de fase se va a 2 pi tercios, para luego concluir con la parte otra vez alta que se va a dar en pi. ¿Por qué? Porque 2 pi tercios más pi tercios, pues nos va a dar al final pi. Y esto lo voy a poner en la parte más alta según mi gráfico. Acá. Y de esta manera entonces podemos saber cómo más o menos va a quedar nuestra gráfica. Va a venir desde pi tercios y va a tomar su punto más bajo en 2 pi tercios y va a subir en pi. ¿Sí? Como vemos entonces, ¿qué fue la diferencia únicamente con esta gráfica, con esta función? Pues la única diferencia fue que lo corrimos las d unidades que nos decía nuestra función. Como esto pueden ser números reales, entonces esto puede ser o números enteros o números irracionales, racionales, como lo acabamos de notar acá. Entonces nuestra gráfica queda corrida de esta manera, pero este es el intervalo de ciclo en el cual se dio toda nuestra función.
De todas maneras, lo voy a poner desde el inicio para que lo puedan copiar. Y si tienen alguna duda, me la pueden indicar, pues para poderla hablar, por favor. Gracias. ¿Alguna duda, jóvenes? Si pudieron copiar. Yo soy ingeniero, pero yo siento lo que más me cuesta a mí es como ubicar los puntos en la gráfica. Ahorita viendo este ejemplo y los que anotamos ayer, creo que eso es lo que a mí más me cuesta. Ajá. ¿Como cuáles puntos? Los puntos del ciclo donde se repiten las funciones. Por ejemplo, en lo que hicimos acá de pi tercios, 2 pi tercios, Ajá, así. esa parte de los pi tercios y Ok. cómo apareció 0.43. Ah, ok. Sí, el 0.43, como si lo vemos desde el punto de pi medios, ¿verdad? En la gráfica esto pues viene a ser un número racional que lo podemos encontrar, ya que D, la parte de D corresponde al corrimiento en el eje de Y. Si es positivo es hacia arriba y si es negativo hacia abajo. Como en nuestra gráfica aparecía este menos pi medios, entonces lo que hicimos fue calcularlo en nuestra calculadora normal.
¿Por qué? Porque si se va a dar en ese corrimiento, entonces la gráfica se desplaza hacia abajo a las unidades. ¿Cuánto es pi medios? En este caso, porque salió así, pero pueden ser números enteros. Corresponde a 1.73, más o menos, que es en este punto. No lo puse acá, pero es más o menos menos 1.73. ¿Sí? Entonces este dato ya me dice que está abajo de la unidad de 1. Entonces menos 1.73 es todo este eje a partir del cual vamos a graficar nuestra función. ¿Sí? Pero como tenemos una amplitud de 2, esta amplitud de 2, ¿verdad? Entonces la debemos de correr. ¿Desde qué punto de partida? Desde este punto. Entonces lo que el compañero hizo fue pues agregar esas 2 unidades más acá que exactamente le quedan en el 0.43. Y este eje es el eje en donde va a ser lo más alto de nuestra amplitud. Lo mismo hicimos para este punto, sumamos 2, o sea, 2 unidades más. Entonces las 2 unidades más que se dan están más o menos en este eje que va a ser el 3. También, déjenme ver. En el 3.73. Solo le agregamos las 2 unidades y nota. Las 2 unidades más 1.73 más 2 es 2.73. Es un poco más del 3.5. Entonces pusimos el otro límite, o sea, la otra amplitud en donde se va a copiar. Y luego pues ya sabemos que nuestro desplazamiento del punto de inicio con el intervalo es pi tercios y va a finalizar en pi. Quiere decir que cada una de ellas se va a correr pi tercios, que lo encontramos entonces en nuestro desplazamiento de fase. Por esa razón es que ya más o menos conocemos cómo la gráfica podría comportarse. Pues no sé si eso le ayuda un poco, Esteban. Perdón. No sé si eso aclara un poco su duda. Sí, bien, gracias. Sí, adelante. Disculpe, ingeniero, yo tengo otra duda. Ajá. Entonces, si para obtener el 0.43 Ujú. teníamos que sumar 2 a menos 1.73, ¿no sería 0.27? Yo lo copié, pero sí hay que subirle las 2 unidades. Póngase que este es el punto de referencia. El menos 1.73 es la referencia. Quiere decir que deben de haber exactamente de este punto 2 unidades hacia arriba. No sé si era el 0.43 o el cual me dijo. 0.27. Ok. ¿Será el 0.43 o el 0.27? Ese no lo hice. 0.27. ¿Qué se debió hacer? Sumar, va. O sea, poner la unidad. ¿En dónde completa una unidad hacia arriba? ¿En dónde completa una unidad? Pues si está en menos 1.73, ¿verdad? En 1.73 y le quitamos la otra unidad, o sea, le agregamos la unidad, ¿en dónde completa una unidad la completa en menos 0.73? Quiere decir que si aquí está el menos un medio, vamos a poner que acá está el menos 0.5, el menos un medio, entonces está un poco más abajo de menos 0.5, está por acá, digamos, el menos 0.73. Va. A le tenemos que poner la otra unidad, menos el 0.73, ¿verdad? Menos la unidad, si es en 0.27. Exactamente, entonces es 0.27 lo que el compañero nos dice acá. Que no lo dice solo lo que di, pero es en 0.27.
Así sería la forma como usted lo indica. Ese punto pues yo solo lo recibí, pero ya lo calculamos y sí es en punto 27. Creo Ok. que sí, esa es siempre seguridad, así es. Sí, muchas gracias. Muy bien, Ya me aclaró hoy. no hay problema. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, ingeniero. Muy bien, excelente. Entonces, como vimos, es el corrimiento que se da en B sobre el eje hacia arriba, hacia abajo, y lo demás, pues prácticamente como trabajamos también la función de seno y de coseno anteriormente a esto que estamos haciendo, la de coseno, ¿verdad? Sería esta la forma en la cual nosotros podríamos graficar nuestra función. Ustedes van a graficar esta otra, me van a indicar cómo les queda la función de la tangente. No haríamos esta, vamos a ir adelante. Disculpe, no entendí por qué quedó 0.27. Sí, les decía que si en la referencia era este punto, vamos a poner la referencia. La referencia es que es la d de acá de la función es pi medios y ese corresponde a menos 1.73 aproximadamente. ¿Para qué lo pusimos? Es como esta es la referencia, entonces nosotros tenemos que la amplitud es de 2, quiere decir que va a tener hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si este es el punto de referencia y ponemos las dos unidades hasta donde va a llegar la amplitud, ocurre en punto 27. Si le ponemos punto 27 y le acercamos a esto, en este espacio deben de haber las dos unidades de la amplitud. ¿Sí? Y hacia abajo también tenemos que tener la amplitud de 2. Y es por esa razón entonces que tenemos que el punto 27 ocurre dos unidades. Una unidad acá en este punto y la otra unidad en punto 27. Es por eso de que acá sabemos que va a ser el límite de nuestra amplitud, tanto hacia arriba como aquí hacia abajo. Entonces, haciendo el conteo, ¿verdad, Mayri? Encontramos que el punto máximo, así decirlo, el límite máximo en donde va a ocurrir nuestra amplitud es en ese punto 27. Entonces a menos pi medios le sumamos 2, Exactamente, así es. pero menos pi medios es menos 1.57. Ok, entonces yo puse mal el dato acá. Menos punto 57, tal vez por eso es que está menos pi medios. Déjenme ver. Sí, punto 57. Gracias. ¿Me vieron pues? Entonces no es este valor. Menos punto 57. Y sí, pues lo había puesto ahí más o menos. Entonces sí estaba bien. ¿Era cuánto? Punto 40 y algo, ¿no? Sí, 0.43. Gracias. Por el punto de referencia, ya vieron, Juan. Perdonen eso. Pero más o menos anterior a esto, si menos pi medios es 1.57, pues le tenemos que sumar las dos unidades, como dice Kamai. Si lo sumamos, nos vamos a poner el límite de 0.43. Y este pues sí está bien, va, porque es menos 3.73. Nuevamente, jóvenes, perdón, no sé de dónde saqué el 1.73, pero esta es la referencia. Menos pi medios, 1.57 negativo. 2 hacia arriba nos da 0.43 y 2 hacia abajo 3.73. Nuevamente lo corregí para que lo puedan tener ustedes ahí completos. Sí, adelante, José. Ah, sí, gracias, gracias.
Dejamos siempre el error. Ahí está, gracias por corregir. Ahí estamos. Hoy sí, gracias José. ¿Alguna otra duda o corrección? Ahora queda más claro. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Stephanie. ¿Estamos bien, jóvenes? Hoy sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo creo que vamos a dejar la gráfica de la tangente para medio hablar el martes de ella un poco. La tangente tiene unos cambios, ya que esta, pues no va a ser su intervalo de 0 a 2pi, ya que esta función específicamente la tangente ocurre en un intervalo, en un periodo, acá la tenemos. La tangente normalmente se da en este espacio, ¿sí? En este espacio en donde la asíntota, tal vez aquí no se puede ver muy bien, pero no se da exactamente en un periodo de 2pi. Si ustedes ven, se ocurre a cada pi, ¿sí? Tenemos aquí que ocurre en pi, vuelve a ocurrir en otro pi y vuelve a ocurrir en otro pi y así sucesivamente es que está la gráfica. Entonces el periodo cambia cuando tenemos el argumento de la trigonométrica no es de 0 a pi, sino que tiene dos cosas distintas, ¿sí? Como vemos acá, esta ocurre en pi cada pi, ¿sí? Y es por eso de que nos cambia el ciclo de nuestra gráfica. Otra de las cosas es que el periodo no es tampoco 2pi dividido b, sino que es solo pi dividido b. ¿Por qué razón? Por lo que estamos viendo acá, que el periodo ocurre en cada pi. Ya les iba a poner a que hicieran esta de la tangente, pero la vamos mejor a platicar el día martes nuevamente. Finalizando con un ejemplo de tangente para entonces tener por lo menos las tres funciones trigonométricas importantes, el seno, el coseno y cómo podemos interpretar la de la tangente. Avanzando algo para el martes es que no es el periodo de 0 a 2pi como la del seno y del coseno, sino que es a pi nada más, porque es en donde se repite cada una de las funciones. Entonces también el periodo no es 2pi dividido b, sino que solo es pi dividido b, para que esto lo tengamos un poco visto para el día martes. Vamos a dejar nuestra clase acá, jóvenes, y para el día martes continuar con nuestra última función trigonométrica. Y pues les deseo buen fin de semana y gracias por haber estado en nuestra clase en esta mañana. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Gracias, José. Feliz fin de semana, Feliz fin de ingeniero. semana. Feliz fin de semana. Feliz